Hola a todos allá del otro lado de pantalla. Quiero hablarles sobre la interpretación de las preguntas ¿quién soy yo y qué soy yo? Usualmente encontramos personas que se quedan pensativos al pretender responder a estas preguntas, ya que no encuentran qué decir, quizá por su falta de interpretación. Pues bien, iniciaré primero desglosando gramaticalmente estas preguntas, conociendo lo que representa cada una de estas palabras, ¿ok? Pues bien, en ambas preguntas encontramos las palabras interrogativas, quién y qué, seguido por el verbo ser más el pronombre personal yo. Tenemos entonces primero las palabras interrogativas. Las palabras interrogativas son palabras que solicitan por una información que se desconoce, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces veamos primero la palabra interrogativa quién, que es un pronombre interrogativo. Y generalmente cuando va acompañado por un verbo predicativo, lo que hace es solicitar por el sujeto de la oración. Expresamente por un nombre de persona, por ejemplo, en la pregunta ¿quién vino ayer? La respuesta perfectamente es Juan, que es el sujeto. Ahora, la palabra interrogativa que, a diferencia de quién, también cuando va acompañado por un verbo predicativo, solicita la información del complemento de la oración. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? O ver televisión. Sería el complemento, ¿cierto? Sin embargo, no sucede lo mismo cuando estas palabras interrogativas son acompañadas ya no por un verbo predicativo, sino por un verbo copulativo, como lo es el caso del verbo ser. Pues bien, entiéndase entonces ahora que un verbo copulativo, primero que todo, no expresa una acción o proceso alguno. Simplemente lo que hace es completar al sujeto con un atributo. Veamos mejor el significado del verbo ser. Ser, como todo verbo copulativo, lo que hace es conectar o enlazar al sujeto con su atributo. Y un atributo, ¿qué es? Pues un atributo es aquella palabra que nos da la característica propia de una persona o bien de un objeto también. En otras palabras, el atributo funciona como un adjetivo calificativo. Pues bueno, entonces tenemos el pronombre personal yo, es decir, que lo que hace es dar las características propias de este sujeto, de esta persona, yo. Cuando digo características propias de una persona, me estoy refiriendo a su estado, a la esencia o cualidad del sujeto, o bien sea a su naturaleza. Digámoslo de esta manera. Ser es la descripción de tu identidad innata como persona, lo que realmente eres en el momento. Lo digo así en el momento porque la identidad es algo que se va construyendo con el tiempo y allí viene a jugar el papel de los tres tiempos verbales: ayer, hoy, mañana. Ayer, por ejemplo, era de tal forma, hoy soy así, mañana quiero o espero ser asado, de otra manera. La identidad comienza o nace desde el momento en que el niño, la persona, creo que a partir de los 5 años, comienza a tener conciencia ya de las cosas. Perdón. Algo parecido sucede también con los negocios. Poco a poco a los negocios se le va dando su identidad. Pues bueno, en realidad digamos que cuando yo digo que va cambiando,
En realidad lo que va cambiando es la naturaleza de la identidad. ¿Y por qué? Porque la vida misma, ¿sí?, te va enseñando con el tiempo. Y ese aprendizaje que se va adquiriendo es lo que te va a ti permitiendo ir transformando tu persona. ¿Ya? Mientras que la esencia es algo que debe permanecer. Te explico. Tu esencia son los atributos invariables, aquellos inmodificables, los permanentes, ¿ya? Y la naturaleza, digámoslo así, es como tu alma, es aquello lo que te mueve, son tus sentimientos, tus sueños, las metas, emociones. Cuando logras eso, implica, en estas transformaciones, implica de que la persona está teniendo un crecimiento, llamémoslo lo que decimos normalmente crecimiento personal. Es el mismo caso también para los negocios o las empresas que tienen crecimiento empresarial, ¿sí? Ok, entonces ahora, ¿por qué la importancia de respondernos a esta pregunta? Sencillo, ¿no? Simplemente porque cuando tú conoces tu identidad es lo que te va a permitir a ti empoderarte en la vida. Entonces, ¿cómo hago para responderme a esta pregunta o a estas preguntas? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Ok, sencillo. Primero, la primera, ¿quién? Es una pregunta introspectiva, es decir, que te lleva a revisarte por dentro, a mirarte tu interior, ¿sí? O sea, es la forma como te posicionas frente a la realidad. Es tu grado de conciencia, tus actitudes, tus capacidades, ya sea de entendimiento, de comprensión, de razonamiento, ¿ok? Bueno, creo que me estás entendiendo. La segunda, que ya es una pregunta extrospectiva, es aquella que te lleva a mirarte pero por fuera, o sea, es cómo actúas frente a cualquier evento de tu vida, cómo afrontas las dificultades, cómo vives, cómo comes, cómo vistes, cómo te expresas, cómo te aceptas, cómo te relacionas con los demás, cuáles tus actitudes o cuáles tus habilidades, entre otras. Entonces, ahora sí, digámoslo de esta manera. ¿Quién soy yo y qué soy yo? Van a definirte a ti tu identidad. Y la identidad ya habíamos dicho que nace en el momento en que se tiene conciencia. Por eso lo llamaremos conciencia individual. La identidad personal, quién soy yo, pasa prácticamente a definir tu carácter, tus virtudes, tus capacidades, tus actitudes, tu temperamento. En otras palabras, define tu personalidad, define, tus atributos que ya habíamos mencionado anteriormente, que son invariables, inmodificables, permanentes, ¿verdad? Etcétera. Bueno, y la pregunta ¿qué soy yo? Tiene que ver más que todo con la identidad social, ¿sí? Que es la que tiene que ver o define prácticamente todo lo relacionado con tus creencias, ya sea una creencia espiritual, la creencia nacional, creencia política, creencia religiosa, profesional, la laboral, hasta la deportiva, podríamos incluir allí, ¿verdad? Entonces, estas creencias, ¿verdad? Generalmente están, digamos, relacionadas con aquellas normas que establecen ciertos tipos de comportamiento, ¿ya? De los cuales tú tienes que obrar de acuerdo a estas creencias.
y que generalmente son los que te permiten ser un hombre integrado, o sea, te permiten estar integrado en un grupo. Ya es un posicionamiento que tú adquieres dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces podemos decir que qué soy yo, prácticamente lo que va a definir es qué eres tú en ti mismo y más que todo tu lugar en la sociedad. Es esto hasta el momento lo que les quiero aportar a ustedes. En una próxima voy a hacer un nuevo video en donde voy a darles a ustedes los adjetivos, hablarle un poco sobre los adjetivos que puedes utilizar para definirte dentro de tu identidad personal y también dentro de tu identidad social. Así que hasta la próxima.